Resumen capítulo 38 del libro Libertador. Cristo y los 12 discípulos. Cristo y los 12 se toman un descanso. Al terminar su gira misionera, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. La relación íntima con los discípulos con Jesús los animaba a contarles sus buenas y malas experiencias como evangelistas. Cuando le relataron francamente a Cristo sus experiencias, él vio que necesitaban mucha instrucción. También notó que necesitaban reposo, pero no podían tener privacidad donde estaban ese entonces, porque tanta gente que iba venía de Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. La gente se agolpaba alrededor de Cristo, ansiosa de ser sanada y ávida de escuchar sus palabras. A muchos les parecía que Él era la fuente de toda bendición. Pero ahora Cristo anhelaba alejarse de las multitudes porque tenía mucho que decirles a sus discípulos. Por momentos, en su trabajo habían estado muy preocupados, deseando saber qué hacer. Ahora necesitaban ir a un lugar de retiro, donde pudieran hablar en privado con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Ellos habían consagrado toda su alma a trabajar por la gente, y eso estaba agotando su fuerza física y mental. Era su deber descansar. Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismos, de albergar orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Ellos debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos, sino en Dios. Necesitaban pasar tiempo con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Fue más o menos por ese tiempo que Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Eso trajo a su mente de forma vívida el final hacia el cual se dirigían sus propios pasos. Los sacerdotes y los rabinos lo vigilaban, algunos espías lo seguían de cerca y se multiplicaban las conspiraciones para destruirlo. Había llegado a Herodes noticias de Jesús y su obra. Decía: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, y expresó el deseo de ver a Jesús. Herodes temía constantemente que se levantara una revolución para destronarlo y librar a la nación judía del yugo romano. Entre la gente cundió un espíritu de revuelta. Con corazones entristecidos, los discípulos de Juan habían sepultado su cuerpo mutilado. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Ellos vinieron a Jesús y unieron su causa con la suya. En el extremo norte del lago había una región solitaria, embellecida con el fresco verdor de la primavera. Se dirigieron hacia ese lugar en su bote. Cristo y sus discípulos no pasaron ese tiempo de retiro buscando placeres. Ellos conversaron acerca de la obra de Dios y de cómo ser más eficientes. Cristo corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente. Ellos fueron vitalizados por el poder divino e inspirados con esperanza y valor. Vayamos solos, para descansar un rato. No es sabio estar siempre bajo la tensión de atender las necesidades espirituales de los demás, porque de esa manera descuidamos la devoción personal y agotamos alma y cuerpo. Dios exige abnegación, pero debemos tener cuidado, no sea que por su exceso de celo Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Cuando se multiplican las actividades y llegamos a tener éxito en realizar algún trabajo para Dios, existe la tendencia a orar menos y a tener menos fe. Perdemos de vista nuestra dependencia de Dios y tratamos de hacer de nuestra actividad un salvador. Debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo es la que al fin resultará eficaz para el bien. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo como la de Jesús. Sin embargo, cuán a menudo se lo encontraba en oración. Al Salvador le era necesario apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar comunión interrumpida con su Padre. Como uno de nosotros, dependía enteramente de Dios. En el lugar secreto de la oración buscaba fuerza divina con el fin de salir fortalecido para enfrentar los deberes y las pruebas. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad estuviera cargada con una corriente celestial que conectaría a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios para impartirla al mundo. Su carácter debe ser el nuestro. Cada uno necesita tener una experiencia personal en obtener conocimiento de la voluntad de Dios. Individualmente, debemos oírlo, hablándonos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan en silencio y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del corazón hace más distinta la voz de Dios. Solo aquí podemos encontrar verdadero reposo. Los que son así renovados revelarán un poder divino que alcanzará los corazones de las personas. Y ese fue el resumen del capítulo 38 del libro Libertador. No olvides compartir este video con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.